Salud, un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Buenas noches con todos. Buenas noches, mi querido Ernesto Corso. Te damos la cordial bienvenida. Estás en casa, hermano. Gracias por estar ahí con nosotros. Bienvenido, Emilio Mori. Emilio está viajando mañana en la madrugada, creo, al departamento de Amazonas, por donde está su mamita. Queremos desearle un feliz viaje, que Dios lo bendiga, que Dios guíe sus pasos, que Dios lo acompañe de ida, de vuelta, y que sea de bendición el tiempo que pueda estar con su mamá, que sea un tiempo de calidad, un tiempo realmente valioso. A nuestro querido Juan, un abrazo enorme. Juanito querido, cuando quieras puedes venir a casa. Necesito tomarme un café contigo. Jaycee, ya sabes, te amamos, hermana. Gracias por tus oraciones, por tu tiempo. Chio querido, es nuestro deseo y oración que la estés pasando bien, que las cosas van a mejorar, que el Señor tiene control de todo, que cada lágrima tuya recogida en una recoba que el Señor va a honrar más adelante, va a bendecir en el nombre de Jesús. Es nuestro deseo y oración que sea super, hiper, archi, mega bendecida siempre. Un abrazo para tu bebé, para Itán. Que Dios lo bendiga. Lida, querida, ya te dimos la bienvenida. Benny también. Así que vamos para adelante. Vamos a comenzar orando. ¿O prefieres orar tú mismo? ¿Sí? Está ¿Está bien, bien? Hágale está pues, bien. hermano. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Ernesto Oh, querido. Gracias, Max. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Me alegra mucho estar con ustedes. Disculpen que el miércoles tuve que cambiar la cita con ustedes para el día de hoy y algo de la iglesia me requirió mi presencia. Pero qué bueno verlos ahora. Vamos a empezar orando, ¿no? Estamos continuando con el tema de la oración en el curso de Tu Nueva Vida en Cristo, ¿no? Un nuevo habitante, ¿no? Un privilegio. Un privilegio la oración, perdón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que ella nos revela cada día más sobre el propósito tuyo, sobre nuestras vidas y la manera en que estás esperando que nosotros, Señor, nos comportemos para convertirnos en tus discípulos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos queridos, durante todo este tiempo, en algo que hemos justamente conversado y donde siempre hemos aterrizado es en el tema de que tenemos que convertirnos en discípulos de Jesús. Durante estos días, cada semana, después que de los veo a ustedes, durante la semana siempre transcurre cosas que están nuevamente regresándome a ese punto, están nuevamente nutriendo el concepto del discipulado, estableciendo un reto cada día más claro. Es el mismo que alguna vez yo les quiero traer cada semana. Esta semana, pues, eh, leyendo un libro que se llama La formación del hombre de Dios. Estaba leyendo de que algo muy importante, ¿no? Decíamos, hablaba sobre la gran comisión, sobre el encargo que Dios nos ha dado para hablar de su palabra, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta qué cosa pasa con la gran comisión, porque pues la iglesia casi no se dedica más que a recibir los beneficios del Señor, pero no se dedica mucho a darle, a compartir con la gente, ¿no? Y en el libro decía que el día que ya no haya más cielo ni tierra, entonces toda rodilla se va a doblar y todos adoraremos al Señor. En aquella época ya no vamos a necesitar hacer labor misionera porque ya el trabajo misionero se acabó, ¿no? La labor misionera es una labor que realiza la iglesia hasta la venida de Cristo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante para Dios? Si una adoración, ¿no? O si es, o el evangelismo. Y obviamente la pregunta no es tan fácil de responder porque para Dios es importante las dos cosas. Sin embargo, la razón de la iglesia es para adorar a Dios.
Y eso nos lleva a un camino, y el camino nos lleva también a un interrogante. ¿Qué cosa hace de que la iglesia de Dios esté interesada en cumplir la misión de Dios, que es de predicar el Evangelio? Pues no es otra cosa más que la adoración. Una iglesia que adora es una iglesia que está comprometida con la labor misionera, ¿no? La labor misionera no tiene que ver con tan solo ir y ir a la selva o a la sierra, separarte un tiempo y hacer un viaje misionero a una aldea que no conoces, sino tiene que ver también con la labor que realizas en casa, con papá, con mamá, con los hijos, con el esposo. ¿No? Lo mínimo que nosotros podemos hacer es hablarle a nuestra familia de Cristo, enseñarle con nuestro ejemplo lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, en ese sentido es donde cae perfectamente todo este tiempo y las clases que estamos aprendiendo. Es muy importante que todas esas cosas que Dios nos está enseñando por medio de su palabra, que yo también cada día que me reúno con ustedes, no crean, yo también estoy recibiendo del Señor palabra, recordándome las cosas, retándome, ¿no? Porque como alguna vez dijimos, cuando uno habla de Dios, no hay nada que tengamos que enseñar que primero no hemos puesto en práctica. Tenemos que poner en práctica las cosas que enseñamos para que Dios pueda obrar de esa manera por medio de uno. Y ahora vamos a hablar sobre la oración, a continuar sobre la oración. Dijimos la semana pasada que se debe incluir en nuestra oración y hablamos sobre la alabanza y la gratitud. Y hablamos también que la oración es un diálogo con Dios, pero que no debe convertirse en una lista de peticiones, ¿no? También es un buen momento para expresarle gratitud, amor, para demostrar el amor a los demás. Aquí unas recomendaciones, dice, de lo que la oración debe incluir, sin que esto se vuelva una fórmula rígida que deba repetirse memorísticamente, ¿no? Hablamos sobre la alabanza, que Dios es un Dios que está esperando alabanza y que está esperando gratitud, ¿no? Que no se trata tan solo de una oración de Señor, dame, 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 sino que podamos también tener alabanza y gratitud. Y el tercer punto al que vamos a entrar el día de hoy es sobre el arrepentimiento. Dice que la confesión de pecados y petición de perdón, creyendo y aceptando el perdón de Dios es importante. Cuando nosotros nos acerquemos a la oración, es muy importante siempre acercarnos y pedir a Dios que nos limpie. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío, ya lo hemos conversado, querían que el sumo sacerdote pida por los pecados del pueblo, hacía un sacrificio, ¿no? O sea, siempre el perdón ha sido un elemento necesario para nosotros estar en comunión con el Señor. De hecho, el plan de redención tiene que ver con el perdón, con la redención que el Señor ha planeado para con nosotros. Por eso es importante que cuando vamos en la oración estemos limpios, ¿no? Hablamos anteriormente de las cosas que obstaculizan en la oración, y entre las cosas que dijimos, por ejemplo, hablamos de uno de los pecados, que es el rencor, ¿no? Sin embargo, ahora estamos hablando del arrepentimiento, ¿no? Si algo hemos hecho mal, vayamos al Señor y pidámosle perdón. Dice, si hubiera confesado, si mi corazón hubiera mirado la maldad, tú no me hubieras oído, dice el salmista. Esto nos hace pensar de que cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios y tenemos pecados, Dios no nos oye. Es importante tener la conciencia limpia y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Ahí hay un dibujito que dice arrepentimiento, cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Recordemos que el pecado es algo que la Biblia dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno es contado como pecado. O sea que no se trata tan solo de lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer. Aquel que dejando de hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Me parece que eso está en 1 de Pedro. No, entonces tenemos que nosotros vivir una vida en donde no practiquemos el pecado. Vamos a pecar porque somos seres humanos, estamos eh, bajo la ley de la carne, vivimos bajo la ley de la carne que nos domina, pero no nos dejamos dominar porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso que es importante demostrar con nuestras actitudes al Señor que queremos hacer un cambio. No, recordemos que Dios no es un Dios permisivo, donde Dios va a permitir un constante pecado permanentemente. ¿No? Hay cambios que tienen que haber en la vida de cada uno de nosotros, tienen que haber un crecimiento. Luego también algo que puede haber en las oraciones son las peticiones, ¿no? Las peticiones. Pero vamos a hablar, antes de que me vaya el arrepentimiento, quiero pedirle a Lida, que siempre nos ayuda con los versículos,
Si tiene primera de Juan 1:9, para que podamos leer esto sobre el arrepentimiento. O alguien que lo tenga, primera de Juan 1:9. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué maravilloso es ver de que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿no? Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos, limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, ¿no? Recordemos que Él siempre está dispuesto. A la palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová, ¿no? Y es importante que nosotros recordemos eso. Dios está para querernos conectar, de hecho, para eso mandó a su Hijo. Una de las cosas más grandes que nosotros podemos ver de parte de Dios, que Dios es un Dios que está interesado en el hombre. Todo el tiempo está mostrando el interés hacia el hombre, hacia una conexión con Él, hacia una redención con Él. Nosotros somos los desinteresados, pero Él siempre está ahí animándonos. Cuando la palabra nos dice que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, realmente eso mueve el corazón, porque cómo Dios puede amarnos de esa manera, a pesar de todo lo que nosotros somos, ¿no? Él siempre está ahí para escucharnos. Petición, dice, petición por cosas legítimas que realmente necesitamos y no para satisfacer nuestras vanidades ni cosas que sean dañinas para nuestra salud física y espiritual. Mateo 7, del 7 al 11, a ver qué dice. Mateo 7, del 7 al 11. A ver, lo voy a leer yo entonces. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero ¿qué hombre es de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Aquí vemos claramente la intención del Señor hablándonos de su amor, ¿no? Que padre que su hijo le pide pan le da piedra, o que si le pide un pescado le da serpiente. Hablándonos sobre el deseo de Dios de querernos dar a todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? Y nos anima a pedir, porque dice que el que toca se le abre, el que pide, el que busca encuentra, y está llamándonos a que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Recordemos también que una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad también, ¿no? No vamos a pedir cosas que nos van a dañar, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que pues, tenemos un problema de diabetes, no vamos a estar pidiendo para que todos los días tengamos que comernos un postre de un cuarto de kilo de azúcar, ¿no? O cosas que nos pueden hacer daños a nuestra salud o a nuestra condición física. Por eso que es importante que nosotros sigamos estudiando la palabra para que de esa manera poder conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, una variedad en el pedir es la intersección. La intersección. ¿Qué es orar por las necesidades de otras personas? Por la iglesia, por ejemplo, ¿no? Fíjate por quiénes y por qué cosas debemos interceder según la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 9, de 37 a 38. O sea, podemos incluir la intercesión en nuestra oración. Debemos hacer una oración de arrepentimiento, pedir perdón, debemos agradecer, debemos alabar. Ya podemos ver que hay otros elementos que entran en nuestra oración, que no necesariamente tiene que ser pedir y pedir. ¿No? Mateo 9, del 37 al 38. No sé quién lo tenga. Ya lo leo yo. Okay. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor que la mies que envíe obreros a sus mies. Así dice, rogad, rogad. Está hablando sobre la oración y está hablando sobre orar para que Dios envíe a personas a predicar la palabra, ¿verdad? Esa es una intercesión. Nosotros tenemos que orar para que el Señor pueda
preparar personas para que pueda tocar corazones, ¿no? Y siempre estar nosotros también sensibles porque hay muchas formas de, a mí me dijeron una vez que hay muchas formas de ir al pozo a sacar agua, ¿no? Ya vieron que antiguamente la gente iba a un pozo y sacaba el agua, ¿no? No era como ahora que vamos a un caño, abrimos el caño y tenemos agüita, ¿no? Antes sabía que era un pozo y hay una frase mucho que se conoce en misiones que dice que que para sacar agua del pozo no solamente hay que ir a sacar el agua, sino que también se necesita una soga y un balde. O sea, no solamente se necesita alguien que vaya. Hay muchas formas de hacer misiones, ¿no? Y nosotros tenemos muchas maneras. Eh, Podemos ayudar económicamente, podemos donar nuestro tiempo, podemos a veces escuchar a las personas. Recordemos que hacer misiones es llevar el mensaje del Evangelio de Cristo, ¿no? A la medida que nosotros vayamos creciendo, vamos a ir aprendiendo que es necesario prepararnos y poder hablar a la gente, ¿no? Volvernos mentores, volvernos personas que ayuden a otros, ¿no? Pero para eso tenemos que salir del estadio de infancia espiritual a pasarnos una etapa de adolescencia y de juventud y de adultez espiritual. No es como los niños que cuando están pequeños necesitan ser atendidos, prepararles sus alimentos, darles de comer, tener un horario para su desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Y hasta cuando somos adolescentes, a veces justamente esa palabra viene de adolescencia, adolecemos ciertas cosas, pero ya somos capaces de actuar independientemente, haciendo algunas labores de responsabilidad. Lo mismo también tiene que ser en la iglesia cristiana. Nosotros tenemos que ir creciendo. Estas clases importan mucho porque te permiten entender cómo Dios funciona y qué es lo que está esperando de nosotros, pero recordemos que Dios está esperando que nosotros cumplamos la gran comisión y que no se convierta en lo que algunos llaman la gran omisión. Ya vimos que a Mateo nos está instando a que intercedamos para que el Señor envíe obreros al campo misionero. Efesios 6, del 18 al 20. Efesios 6, del 18 al 20. Leo, pastor. Quien lo tenga, lo puede leer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No, del 16 al 18 que me ha dicho, ¿no? Es del 18 al 20. A ver, ya de nuevo. Ya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Así es. Empieza justamente con la palabra orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, dice en ello. Lo que él está pidiendo es que se ore por las personas que llevan el Evangelio, porque él habla dice, por el cual soy embajador, dice, en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Entonces está hablando de que nosotros no solamente oremos por las personas que tienen que ser enviadas, sino también por los que están en el campo misionero. Hay muchas personas que van al campo misionero y a lugares donde el evangelio es razón de pena capital, ¿no? Hay lugares donde el- la pena de muerte es dada a las personas que van en contra de las creencias de algunos lugares. Yo les voy a compartir luego, les voy a mandar ahí en el chat un link en YouTube para que puedan ver. Se llama La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires. Este es un ministerio que se encarga de dar difusión a la vida que llevan algunos cristianos en países musulmanes, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver lo difícil que es para algunos vivir en un país
musulmán, ¿no? Donde te puede costar cárcel estar en esos lugares. Te puede costar hasta la muerte, ¿no? Y qué importante es que nosotros podamos orar por esta gente que está pasando estas situaciones. A ver, déjenme ver. Hay unas historias que cuando las veo yo me quedo honestamente sorprendidísimo de las cosas que pasan ellos, ¿no? En países donde ya les digo, ser cristiano hay que realmente dar la vida prácticamente para poder, ¿no? Hay testimonios donde se ven de hermanos, donde una mujer que asesinan a su esposo y a sus hijos en un país musulmán, porque sabían que ellos estaban predicando la palabra. Luego se lo voy a compartir. Aquí hay mucho de eso, pero ahorita no es el momento. Pero cuando lo vean, recuerden que orar por gente también que está en estos países. Amén. Luego, no solamente por los que tienen que ir, sino por los que están. Eso es lo que está diciendo acá Efesios. Leamos 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Como podemos ver, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos estar orando, ¿no? A veces nos sentamos a orar y no sabemos qué decirle al Señor, ¿no? Estas cositas que estamos aprendiendo ahora, pónganlo en una hojita. Pongan ahí intercesión, petición, gratitud, alabanza, ¿no? Perdón, pónganselo en una hojita frente de ustedes cuando estén orando. Y cuando tengan que orar, miren sus notas y comiencen a hacer memoria y comiencen a pasar tiempo con el Señor. Que en la adoración, hermanos, en la adoración es donde está toda la victoria de nuestra vida. Cuanto más cerca nosotros estemos con el Señor, más vamos a poder vencer nuestras propias debilidades, más vamos a poder tener el poder del cual la Biblia habla, ¿no? Es por una relación con Él. Si nosotros no tenemos una relación con Él, no tenemos intimidad con Él, no vamos a tener la fuerza que necesitamos. Vamos a leer entonces 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, no sé quién lo tenga. Yo lo tengo, Bien, hermano. del 1 al 2. Por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así es. Claro, aquí el autor de Tesalonicenses estaba pidiendo para que se ore por que la palabra sea esparcida, pero también a la vez está hablando sobre los hombres malos, hombres que se van en contra de los hijos de Dios que llevan el Evangelio. No, eso es lo que hablábamos en antes, justamente, ¿no? La Biblia siempre está remarcando el hecho de que debemos pedir por estas personas, por nuestros hermanos que se exponen a cárceles, como en China, ¿no? En China, por ejemplo, hay una iglesia que es subterránea. A mí me decía, miraba el testimonio de un pastor que había ido a China y se dio cuenta que había iglesias en China, ¿no? Pero las iglesias que están a la vista son iglesias que están controladas por el gobierno, ¿no? Esas iglesias, por ejemplo, tienen un pastor que es impuesta por el gobierno, ¿no? Y ese pastor tiene que hacer una prédica y presentar la prédica a una oficina del gobierno para que el gobierno autorice si puede predicar de eso o no. De hecho, ellos manejan una Biblia que es alterada por el gobierno y está inclinada hacia los pensamientos comunistas, ¿no? Sin embargo, la iglesia cristiana, la iglesia subterránea que le llama, es una iglesia que recopila pedacitos de la palabra del Señor y pequeños pedazos de la Biblia y se la aprende de memoria, porque la Biblia que ellos usan, que usa el gobierno, es una Biblia alterada, ¿no? Esos países la gente se va a la cárcel por tener una Biblia, una versión original de la Biblia, se va a la cárcel. Y saber que si se reúnen subterfugiamente también, no puedes hablar tampoco en la calle porque terminas en la cárcel. Nosotros realmente vivimos un paraíso en nuestros países.
Amén. A nosotros no se nos hace no nos meten a la cárcel para hablar. En muchos países de Europa, por ejemplo, tú no puedes pararte en una plaza y hablar. Está prohibido, te van a meter en la cárcel. No puedes te hablar de Cristo. De hecho, vivimos épocas en donde tú te pones a hablar de Cristo y la gente se molesta. Ya no es como antes simplemente que te ignoraban o hasta se reían y se burlaban de ti. Ahora se molesta. Es ofensivo hablar de la cristiandad. ¿No? Así que es necesario que oremos por esas personas que se arrojan en valentía a poder hablar a otros de Cristo y pedirle a Dios que nosotros también seamos esos, que seamos esas personas arrojadas, ¿no? Que seamos como Cristo fue. Cristo Cristo agarraba y sacaba el cinturón y sacaba azotaba a la gente en las puertas del templo. Así que con eso ya imaginemos cómo era él, ¿no? A él no le importó y a pesar que iba a morir en la cruz, él siempre estaba hablando y el reino de Dios se ha acercado, decía. Y habló tanto en aquella vez que sus enemigos lo llevaron a morir en una cruz, ¿no? Y la palabra de Dios nos está enseñando todo el tiempo que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Dice que aquel que ama más padre, madre, hijo, esposa o esposo que a mí no puede ser mi discípulo. Y es que necesitamos muchas veces valentía para poder hablarle a la gente de Cristo. Pero el Señor nos da todo eso. Para eso nos da su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo Él nos ha dado un poder. Más adelante vamos a leer sobre el Espíritu Santo y vamos a estudiar y vamos a ver realmente cómo hemos sido provistos de las herramientas que Dios nos ha dado y que realmente lo único que nos detiene es un miedo que nos atrapa o la vergüenza de hablarle a la gente de Cristo, que es una idea nada más que está en nuestra cabeza, pero que nosotros a la luz de la palabra de Dios vamos a sacar esas barreras y las vamos a romper en el nombre de Cristo, para que nosotros no tengamos ninguna vergüenza, ni pena, ni nada de hablar de Cristo, porque ahí tenemos que tomar conciencia de la importancia de que el ser humano día a día se está yendo al infierno, día a día se está yendo al infierno, y que solamente depende de nosotros que les hablemos de Cristo. ¿Cómo irán si no hay nadie que les predique? Dice la palabra. ¿Cómo sabrán si no hay nadie que les diga? El reto, la palabra todo el tiempo nos está retando. Oremos por esas personas entonces, hermanos. Oremos por esas personas que van y que son perseguidas. Leamos primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. El capítulo exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es, pero mira lo que dice acá, es exhorto ante todo, dice, y luego sigue hablando, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea que pongan en su lista también, hermano, orar por nuestras autoridades, no por más que nos caiga bomba la presidenta, ¿no? Que orar, Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de nosotros, Señor, ¿no? Que todas las cosas que hagan, que de alguna manera, Señor, que sea usado para el beneficio de tu pueblo. Hay que orar por el alcalde, por los regidores, por la gente que está en el Congreso, por más que sean una tira de ladrones. Hay que orar por ellos. Es el mandato del Señor, ¿no? A veces nos ponemos a pensar sobre si alguna vez va a cambiar la situación de nuestro país, que no es muy ajeno a la situación de muchos otros países en el mundo. Hermanos, no se crean. La corrupción está en donde está el ser humano, hay corrupción, ¿no? No solamente se trata, no solamente que pertenece al Perú, ¿no? Eso es en todos lados. Y nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Pónganse en sus listas, ¿no? Orar por nuestra presidenta. Y con ella hay que orar con chapita, porque cuesta orar por esa mujer.
Dice, ¿cómo nos mienten? ¿Qué es lo que molesta, hermano? ¿Cómo nos mienten los políticos, no? Pero Dios tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de ellos, porque la voluntad de Dios, como dice la palabra, es que todos se arrepientan, todos, dice, ¿no? Acá eso es lo que dice, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que no podemos nosotros negar de que Dios siempre está trabajando y que Dios también quiere que nuestras autoridades también le conozcan a Él, ¿no? Así que estemos orando por ellos. Incluyamos entonces a nuestras autoridades. Espero que estén apuntando ahí en sus notas estas razones por quienes tenemos que orar. Ya no tenemos excusa, hermano. Yo me siento a orar y no sé qué pedir, no sé qué decir. Ya sabes, hay un montón de cosas que pedir. Ahora, el punto 5 dice, esperanza en lo que Dios hará, dice. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Salmo 62:5. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Tenemos que tener gratitud, agradecimiento, decirle al Señor que esperamos recibir en Él, esperamos que Él bendiga a nuestras autoridades, esperamos que Él se haga todo conforme a sus planes, esperamos que Él perdone nuestros pecados, que Él pueda proteger a los misioneros, que pueda enviar a los misioneros, que pueda guardarlos del mal, de la violencia, ¿no? Tenemos que orar por estas cosas. Pónganse su hojita ahí frente al delante. Recordemos también que hemos hablado que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es la misma presencia de Dios, ¿no? Y que nosotros cuando hablamos no solamente estamos hablándole nosotros a Dios, sino que el Espíritu Santo que está con nosotros también intercede, dice la palabra. Entonces es importante que nosotros oramos, pongamos conciencia de todo esto. Aquel que busca a Dios tiene que creer que le haya, dice la palabra, ¿no? Sin fe nadie podrá agradar a Dios. Así que cuando oremos, pongamos todos nuestros sentidos y creamos que lo que estamos orando Dios nos está oyendo, ¿no? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice la palabra. Y tenemos que empezar creyendo que estamos frente a Dios, ¿no? A veces yo me he atrevido a retar a la iglesia, ¿no? Y darles un zamacón en el sentido de hacerles llamar a reflexión y enfocarnos de que estamos delante de Dios, ¿no? A veces solamente nos acercamos a Él como una cuestión de rutina, oramos o nos reunimos en una reunión y cuando lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es enfocarnos y ver que Dios está a nuestro lado, que Dios está dentro de nosotros, ¿no? Y que eso tiene un gran poder, es el poder que viene de Él, ese mismo poder que actuó en Jesucristo, dice la palabra, para resucitar a los muertos, es el mismo poder que tiene el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Imagínense, ese poder que hizo que Jesucristo resucitase, es el que está ahora en nosotros. Nosotros vamos a estudiar más adelante sobre el Espíritu Santo y estoy seguro que la palabra nos va a seguir sorprendiendo. Dice, ¿qué obstáculos puede tener la oración? Hermanos, por favor, siempre como yo les digo, cualquier pregunta, si algo yo puedo hacer para ayudarles, pues nomás tienen que hacerla. Si alguien quiere comentar algo, no sé si alguien tenga que decir algo hasta aquí, si alguien tenga alguna pregunta, soy todo oídos. Si alguien quiere compartir algo, algún testimonio sobre la oración, ¿no? Todo aporta, todo ayuda, ¿no? Porque seguramente alguna vez hemos pedido algo que se ha cumplido. Tiene que haber algo que se ha cumplido. Y si pues hasta ahora no ha pasado nada de eso, seguramente que tienes muchas razones por las que tienes que orar. Bueno, Emilio, no te saludé. ¿Cómo estás, Emilio? Ahí te veo que estás presente. Dice, Sí, ¿qué buenas obstáculo? noches. ¿Cómo estás, Buenas noches. Emilio? Qué bueno que estés por acá con nosotros. Sí, Mire, dice sí. luego la letra D habla, ¿qué obstáculos puede tener la oración? Obstáculos. Interesante, ¿no? Interesante, o sea que la oración tiene obstáculos, cosas que nos enteramos, ¿no? Dice, el camino a la Sí, presencia de sí, Dios, hermano. Lida, dime. Sí, hermano, en el tiempo del COVID, ay, hermano, oramos, pero bárbaramente oramos, pero no solamente oramos, yo lloraba, pedía al Señor y me tocó vivir un momento difícil con un primo hermano que es bien cercano, casi cerca de mi casa vive, le dio el COVID, estuvimos atendiéndole en la casa, pero ya no daba más
y entonces tuvo que ir al hospital. Felizmente por medio de un familiar pudimos encontrar una cama, porque también para encontrar una cama era horrible. Acá no había cama. La gente podía tener un montón de plata, pero no encontraba cama. Ni en clínicas, nada, hermano. Entonces, tuvimos, felizmente el Señor nos bendició con este familiar y nos pudo encontrar una cama para mi primo. Y él estaba bien mal, pero todos los días Mm, doblábamos rodilla y pedíamos, yo con mi prima, su hermana, y bueno, él mal, ¿no? Pero realmente después grandioso porque él fue saliendo poco a poco, y sanó, hermano. Una Sí. gran, es una gran, ¿cómo que le podría decir? Algo que el Señor, una gran obra que el Señor hizo para nosotros. Amén. Sí, claro. El mismo Max creo que podría hablar porque Max también tuvo una experiencia igual, ¿no? Tuvo un encuentro con el Señor que lo tiene hasta ahora aquí porque Max también estaba con un pie para allá, ¿no, Max? ya los dos pies estaban allá, ya. Creo que hasta tuviste una visión, me parece, ¿no? Sí, realmente fue un tiempo que yo no había pasado, no había experimentado nunca. Yo nunca había estado en un hospital, nunca me habían puesto un suero en mi vida, salvo unas curaciones de dientes y nada más. Y luego verte en la cama de un hospital y en un lugar, en un pabellón donde todos morían, porque todos morían, solamente salí vivo yo de ese pabellón. Y lo peor es que, digamos que el que estaba a mi costado moría, digamos que a las 9 de la noche. Cambiaban la sábana, a las 10 había otro paciente ya ahí, y ese se moría a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, lo cambiaban, y el del costado también, el del frente también, y O todos sea que los a ti te demás. pusieron en un lugar donde la gente estaba por morir. Claro, estábamos en alto flujo, no estábamos en el pabellón donde te ponían el oxígeno acá con esa manguerita, ¿no? Acá, no, sino con una máscara donde te inflaban el oxígeno porque tus pulmones ya no respondían, entonces tenían que inflarte, o sea, meterte a presión el oxígeno, ¿me entiendes? Como inflar una llanta, así, tenían que meterte el oxígeno ahí, en ese lugar y ya ese era un lugar ya de salida, como quien dice, porque ya todos se morían ahí, ¿no? Bueno, pero había gente que oraba por ti. Hubo mucha gente orando por mí, Claro. incluido tú que no me conocías, porque a través de Rolando ya pudiste llegar acá a este humilde programa y continuar mientras yo estaba, digamos que en un descanso obligado, ¿no? Dime, Pero dime una cosa, Max, disculpa que te interrumpa. Cuando en ese tiempo estábamos orando por ti, ¿no? Que es importante hablar de esto, porque mira, ahora le estamos hablando de oración, cómo Dios responde de oración, ¿no? Dios tenía un plan. Tú no estás aquí por casualidad, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado de ti alguna palabra del Señor que justo era lo que necesitamos escuchar o el consejo que necesitamos hacerlo. Estoy seguro que muchos de los que están aquí han pasado por eso, porque si no estaría ninguno de ellos aquí, si fuese solamente un programa de radio más, pero yo creo que Dios tuvo un propósito para contigo, pero hubo oración que fue respondida. Dime una cosa, Max. ¿Tú viste algo de parte del Señor cuando estabas ahí con la pata en el jabón y la otra en el detergente? muchos, mucho. En 35 días pasan muchas cosas, muchísimas cosas, conflictos en mí mismo, ¿no? Porque tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy pagando? ¿No? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Pues esa va a saltar tu mente siempre. ¿Qué hice mal? ¿Por qué tiene que pasarme esto si estoy predicando la palabra? O sea, 50 cosas que atraviesan en tu cabeza en un instante y no tienes la respuesta, ¿no? Llega un momento en que hoy día mismo estuve en un taller mecánico viendo a un amigo que no veía hace 5 años y le operaron del corazón al hombre, ¿no? Y está ahí, gracias a Dios está mejor. Conversaba con él y bueno, no nos hemos visto hace muchos años y me pregunta por mi esposa. Y me dice, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está Madeleine? Me dice, ¿no? Le digo, hermano, Madeleine ya no está con nosotros.
Se quedó mirándome así, sorprendido. Me dijo, perdón. No, ella ya no está, ella está en la presencia de Dios. ¿Qué? Y entonces tuve que contarle parte de la historia, ¿no? Parte de la historia. Entonces él me dijo, mira, mano, yo no soy religioso, no soy, pero cuando me sacaron el corazón, porque me lo sacaron, dice literal, y te lo digo por qué, porque me mostraron después el video. O sea, le abren el pecho, ¿no? Le sacan el corazón, ¿cierto? Le hacen la reparación ahí, qué sé yo, ¿no? Y lo vuelven a poner. O sea, claro, es rapidísimo y todo, pero él me dice, hermano, yo tengo el video, me sacan el corazón aquí, yo he visto mis órganos internos, dice él. Pero, pero, me dice, yo sé que hay Dios. Mira, yo sé que hay Dios. Me dice el Miguel hoy día. No lo he visto con mis ojos, pero lo he podido sentir, me dice. He podido sentir cuando yo ya no podía hacer nada, cuando yo ya no soy yo ya no soy porque yo ya no puedo activar nada. ¿No? He sentido esa paz que no puedo explicarte, me dice. No te puedo explicar esa sensación de alivio, de reposo, de calma, que no he sentido jamás en mi vida. Él es mecánico, es músico también. Algunas veces ha asistido a algunas reuniones en mi casa con su grupo y tal, ¿no? Entonces, él me dice, yo sé lo que significa la alegría, el gozo, ¿no? La parranda, la fiesta, el vacilón, yo sé todo eso, pero no se compara para nada, me dice, ¿no? Una sensación, me dice, que no he sentido jamás. Y eso me hizo recordar en una de las noches en que yo ya no tenía nada de fuerzas, nada, nada. Mi corazón ya estaba cansado de latir, mis pulmones no respondían, están inflándome el oxígeno para poder estar todavía aquí. Entonces llegó un momento en que era la noche y yo estaba muy triste porque no podía recuperarme y porque el reporte del médico por alguna razón lo hacían llegar a mi familia de que yo no quería vivir, de que yo quería morir. O sea, yo no sé por qué, yo no sé por qué, no entiendo hasta ahora, no entenderé por qué en el reporte médico ponían, pues su familiar no quiere vivir, él quiere morir. No lo sé, no lo sé bajo qué criterio pusieron eso en el comentario, en el resumen, en el informe que daba el médico, ¿no? Pero bueno, así que en esa noche yo no daba más, entonces, fíjate lo que voy a decir, en mi duda y mi temor en ese momento, dije, Señor, si tú estás aquí, bájate un ratito, jálate esa silla, siéntate a mi lado y ayúdame a pasar esta parte. No tengo fuerzas, no me da mi corazón, me duele el pecho, no puedo respirar. Ven acá, jálate una silla, jálate esa silla y siéntate a mi lado y toma mi mano para sentir que tú vas conmigo, Señor. Eso le dije al Señor. Le dije, Dios, por favor, ayúdame. Recógeme ya de una vez. No quiero ser carga de mi familia. No sabía si mi esposa estaba muerta. No sabía si mi hijo Caleb estaba muerto. No sabía nada. No sabía nada. Porque los médicos, cuando yo trataba de preguntar por ellos, me decía, dame un número, te voy a prestar el celular para... Y yo no tenía en la cabeza ningún número de mi familia, porque estaba en el celular y yo no tenía el celular. Claro. Tan sencillo como eso. No tenía el teléfono de nadie. No podía llamar a nadie, no podía comunicarme con nadie. Por más que ellos querían ayudarme con eso, yo no sabía nada. Entonces, era un tema. No tengo a mi esposa, no tengo a mi hijo. ¿Ya qué me queda acá? Ya. Entonces le dije al Señor, ya recógeme nomás. Pero ven, siéntate a mi lado un rato y toma mi mano. Estaba caído mi mano por el costado de la camilla. Le dije, toma mi mano para sentir que estás aquí. Puedes hacer eso por mí, Señor. Y ayúdame a pasar. No ayúdame a vivir, sino ayúdame a pasar al otro lado. Ya. Llega un momento en que ya no tienes nada de fuerza, no tienes nada de valor, no te queda hidalguía, no te queda valentía, no te queda nada de eso. Cuando no puedes respirar, cuando te estás ahogando y cuando tu corazón ya se dificulta para seguir latiendo y ves que no puedes levantar un brazo, mi brazo caído al costado de la camilla, le dije, toma mi mano, Señor, jálate esa silla, siéntate a mi lado
y ayúdame a pasar, porque no puedo avanzar. Porque estaba como que ni estaba muerto, como que ni estaba vivo. Una cosa así, por eso le dije, Señor, ayúdame a pasar. Estoy atracado acá. Estoy en el limbo, estoy en medio de la nada. ¿No? Estoy en una tierra intermedia, no, ni estoy acá ni estoy allá, porque no podía decir que estaba vivo en la situación en que estaba, con un respirador artificial y con no sé qué cosas más que me ponían ahí que no sé. Y no estaba muerto tampoco porque todavía estaba respirando y todavía había latido en mi corazón. Entonces, en ese momento, yo le dije, Señor, si tú realmente estás de mi lado, si eres de los míos, bájate, jálate esa silla, siéntate acá a mi lado, toma mi mano para sentir que estás ahí conmigo, que no estoy solo. Tú lo prometiste. Tú prometiste que no estaríamos solo nunca, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estoy aquí, que no puedo avanzar. Toma mi mano, papá. ¿No? Solo es un gesto, solo es una actitud de decir, tómame en tus brazos, ¿no? Llévame, no puedo más, como alguien que se desmaya, como alguien que pierde ya. En ese momento quedé absolutamente en un estadio de una sensación de calma que recorría todo mi cuerpo. No sentía dolor, no sentía falta de aire, no sentía mi corazón dolerme, no sentía ningún tipo de dolor. Nada, en absoluto. Era una sensación tan agradable, que es lo que me hizo recordar ahora a Miguel, el mecánico que visité ahora en el taller. Él me dijo, Max, cuando me sacaron mi corazón, yo estaba viendo el video, me dice él, ¿no? Entonces, en ese momento que tú rezas, porque él me dice así, mi rezo mentalmente fue, Señor, ya estoy aquí, ya estoy listo. Vamos nomás, ¿no? Es que el rico, el pobre, el ateo, el comunista, el socialista va a llegar a ese punto. Y en ese punto se va a encontrar que hay un creador. Y Claro, qué pena si ese creador no es tu Señor. Qué lástima. Porque será el diablo el que lo coge y se lo lleva. Y él me decía en ese momento, mi rezo, me dice, fue Señor, llévame. Y entré, me dice, en una sensación tan apacible y me dice, de por más irreplicable, no lo puedo explicar, claro. inexplicable al máximo. Me dice, no, hermano, una sensación tan absoluta. Eso me hizo recordar hoy día, yo estuve a las 11 de la mañana ahí en el taller, porque tengo que pasar a revisión técnica del carro y quería que le den unas chequeadas y tal. Entonces, él, cuando le hablé de mi esposa, porque me lo preguntó y me contó, me dijo, mira, me operaron mi corazón, me abrieron el pecho y bla, bla, bla. Y ahora tú me preguntas esto, ¿no? Entonces, es un espacio donde tú ya no eres tú. No, ¿me entiendes? No, ya tú Claro, no activas claro, nada, sino que ya es el Espíritu Santo tratando con tu espíritu. Y el claro, resto no claro. vale nada. Sí, sí, pero es a lo que nosotros justamente íbamos, ¿no? De cómo Dios usa nuestra oración para poder llegar a las personas. Lo importante que es la intercesión para poder orar también por las personas que están en los hospitales, ¿no? Saben que es muy bonito también, más que de repente ustedes un día pueden organizarse, ir a una visita a un hospital, en un área de cuidados intensivos, qué sé yo, un área, o una, no cuidados intensivos porque de repente está inconsciente la gente, pero algún área donde la gente a veces está sola, no tiene a nadie, ¿no? Llega, oye, decía, es que por la iglesia cristiana podemos orar por ti, sí, claro, y de pronto se ponen a conversar y comparten alguna palabra. Hay cosas que tenemos que hacer también, ¿no? Pero pongámoslo también en oración eso y que un café con Max también sea un grupo que también se atreva a ir a lugares como estos, como grupos que puedan ellos pararse frente a personas y hablarles de Dios. Oremos, sigamos orando por todas estas cosas que estamos aprendiendo. Lo que tú dices, Max, es muy cierto. Dios siempre se va a hacer presente. Dios está interesado para que todos se salven. El otro día, no sé si les conté a ustedes, que en Lima me encontré con un amigo que él es un existencialista, él no, él es un humanista, él solamente piensa en el poder
que tiene el hombre para poder cambiar y que Dios solamente es un ser que existe, pero nada más, ¿no? No tiene, no lo cree como nosotros creemos, que es tiene la característica de una persona que siente, que se emociona, que se duele, que vino la persona de Jesucristo. No cree en esa manera, ¿no? Entonces él, cuando estamos conversando, me dijo que solamente existía la voluntad del hombre y que eso era todo, ¿no? Entonces yo, como he aprendido a que tengo que crear puentes con la gente, no me puse a discutir con él ni a darle clases de teología ni de filosofía, lo escuché nomás. Ah, Y seguimos hablando, ¿no? Lo visité 2 veces más, lo visité hasta 4 veces y una de las visitas, yo pude hablarle de él sobre mi creencia, sobre mi fe, ¿no? Independientemente de lo que él creía, yo le hablé de Jesucristo y cómo él había influenciado sobre la vida de mi familia y sobre mí, ¿no? Y cuando él me escuchó así, me dijo, te voy a contar, me dijo, yo cuando estuve en el hospital, porque yo estuve en el hospital hace un tiempo atrás, me dijo, me detectaron un tumor. Entonces, cuando me detectaron el tumor, me dijeron que me tenían que hacer una biopsia para ver si ese tumor era cancerígeno. Entonces, cuando he salido del consultorio, he salido maldiciendo y diciendo groserías, ¿no? Y diciendo cosas horribles. Y en ese momento que yo he estado así, ha sonado mi teléfono. ¡Bling! Llegó un mensaje de texto. Y en el mensaje de texto decía, Jesús te puede sanar. Jesús te puede sanar. Y me dijo, yo me he quedado sorprendido hasta ahora, no sé qué pasó. Dijo, yo llamé por teléfono a ese número que me mandó el mensaje de texto, nunca me contestaron, he respondido el mensaje de texto, nunca me ha respondido. Traté por mucho tiempo de contactarme con quien me mandó eso, porque ¿cómo puede ser posible que cuando yo más estaba maldiciendo? Porque me vendió una noticia en la que me iban a sacar un tumor y que posiblemente me iban a hacer una biopsia, y la idea de que tener un tumor cancerígeno ya me había creado una crisis en mi vida y que yo un mensaje como eso me hace pensar que verdaderamente existe Dios. Y entonces yo tuve que decirle a él que sí, que efectivamente Dios existía, pues, ¿no? Y que él tiene sus maneras que a veces nosotros no entendemos, pero en las cuales él se presenta. No, hermano, no dejemos de orar por las personas. ya. No, no dejemos de Mira, orar porque nosotros nunca sabemos lo que puede evidentemente pasar. eh, tengo que vivir agradecido a Dios cada día por las oraciones de todos ustedes. Todos ustedes, digamos que sacrificaron su tiempo, su fe en orar por mí, aun cuando no sabían la condición que estaba, solo sabían que estaba grave. Pero este episodio que me pasó, a ver, te voy a tratar de hacerlo así breve, ¿verdad? Yo estaba en una sala, en un pabellón, y en la sala contigua estaba Madeleine, mi esposa. Pero a ella le daban de alta, digamos que a los 15 días de internada salió, pero yo me quedé 35. Entonces, había una enfermera cristiana ahí, que obviamente no los podías ver el rostro porque todos estaban recontra protegidos y tal. Entonces, le decía, ¿no? Por favor, ¿sabes algo de mi esposa? Ella, Madeleine Herrera Velasco y bla, bla, bla. Me dice, está en el otro. Ella está bien. A ella le van a dar de alta, pero a usted no. Ella era práctica lo poco que podía hablarme. A ella le van a dar de alta el sábado, porque ella ya está mejor. ¿Qué sabes de mi hijo? Su hijo no ha sido internado. No sabemos si la han llevado a internar a otro hospital o no sabemos qué pasó con él. Es lo que me decía ella. Pero no, él no ha ingresado, solo está su esposa y usted. Y bien, entonces, yo le digo, mamita, ¿me puedes hacer un favor? ¿Tú crees que yo puedo verla a ella? O ella, dice, es bien difícil, está prohibido porque el área donde usted está es un área súper grave, pero donde está su esposa, ella está en recuperación y ya va a salir y está imposibilitada de pasar. Pero yo le voy a hacer, me dijo, a las 12 de la noche yo tengo turno noche y yo lo voy a traer para que usted lo vea. O sea, como que dice para que usted se despida, porque ella ya se va y probablemente ya no lo vuelva a ver. Ok, le agradecí, así que yo estaba dormido porque me ponían una morfina y un anticoagulante en el ombligo y un suero de colores ahí que siempre estaba conectado, ¿no? En mi brazo y tal. Entonces a las 12 de la noche, habría sido 1 de la mañana, este, ella viene, pues yo me había quedado dormido por la droga
¿no? De la morfina que me ponían por el dolor. Y ella desde la puerta grita, ¿no? Pastor Max Antonio. Hermano, cuando yo escuché eso, yo creí que me estaban llamando lista en el cielo ya, porque van a pasar lista ya, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creí que ya me estaban pasando, entonces yo ya así presente, ¿no? Porque yo ya pensé que a mí me estaban llamando lista arriba, en la gloria de Dios. Y no sé cómo levanto la cabeza con la máscara que tenía y todo, y vi a mi esposa en una silla de ruedas y me dice, Maxito, he venido a orar por ti. Parecía una alucinación, parecía una visión, parecía que estaba en un momento extraconsciente. Y veía a la enfermera que lo estaba empujando. Y le dice, no le puedo acercar a él porque él está grave, entienda, le decía. No, ella se empujó con la silla de ruedas y llegó a mí, me tomó de mis manos y me dijo, Max, he venido a orar por ti y no voy a dejar que te mueras. No te vas a morir, sino que vivirás y contarás sus maravillas. Me agarró mi mano, yo solamente le hacía así nada más porque no podía hablar, porque no podía, estaba con una máscara, no podía decirle nada. Y oró por mí y declaró la palabra sobre mí. Y dijo, mañana voy a salir de alta y con tu hijo Caleb, mañana vamos a comenzar a orar por ti en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, hasta que tú salgas. Y ahí me dijo, en el café siguen reuniéndose, siguen orando por ti. Toda la comunidad está orando por ti en diferentes lugares. Gente que tú no conoces está orando por ti. No bajes la guardia, anímate, vamos, vamos. Y oró y lo llevó la enfermera. Me despedí de ella. Y al día siguiente, el sábado, solamente ya por la puerta que pasó, digamos, y pidió para que solamente le levantara la mano así, sin saber que lo iba a volver a ver o ya no. Pero yo sabía que la oración funciona, que la oración de fe Sí. sanará al enfermo, que la Amén. oración de fe es la que mueve la mano de Dios. Sabía que todo depende de una oración y una oración con fe sincera, una oración ferviente, el Señor no le echa fuera. Cuando todo creyente viene con un corazón humilde y pone sus cargas en el Señor y espera en el Señor va a obrar, porque Él Amén. honrará la fe de cada creyente. Anoche Amén. Amén. compartíamos, o antes de anoche, el miércoles que te estuve reemplazando, compartía a mayor oración, mayor nivel de autoridad ante el enemigo, ¿no? Oras más, tienes un mayor nivel de autoridad contra las acechanzas del diablo. Pero si oras solamente oraciones telegrama de 2 minutos cada día, como cuando para orar por los alimentos nada más, entonces serás pues un cristiano así de media caña, así muy por encimita nada más, que viene el enemigo y te va a confundir. Así que tu tema, genial, hermano. Estemos orando. Ahora yo estoy orando por Miguel, por el mecánico. Ya le dije a Caleb, voy a tener que visitar, no por un tema mecánico ahí, sino por tema de salvar a este hombre, de que acepte a Jesucristo. O sea, ya está en mi corazón orar por Miguel, ¿no? O sea, y por todos los de ese taller que hoy día me atendieron. O sea, gracias, Bueno, Ernesto querido, por ser parte de ese momento tan difícil que me tocó vivir personalmente. Y ustedes, sin conocerme, asumieron el hombro, pusieron el hombro, mejor dicho, para seguir compartiendo la palabra de Dios en este humilde programa y hemos llegado a 1307, 8 creo ahora, y solamente es por la gracia de Dios. Acá no hay méritos míos. Siempre le digo a Dios, fuiste tú, Señor, no fui yo, fuiste tu papá, ¿no? bien. Y gracias a todos ustedes, familia, porque fueron ese sustento, ese respaldo, esa ayuda espiritual cuando yo estaba, digamos, muy débil para seguir guerreando, seguir luchando. Amén. Ustedes fueron ese apoyo. Por eso es que yo oro por ustedes también. Sigamos Amén. orando. La Biblia dice, orad los unos por los otros, orad sin cesar, con toda oración y súplica en el nombre de Jesús. Muchas gracias por darme la oportunidad, Ernesto. Adelante con lo que tengas que terminar, güey. Sí, bueno, y nomás
saber de que Dios tiene siempre sus planes. Recordemos que Dios es un Dios que tenemos que orar conforme a su voluntad. No necesariamente porque oremos por alguien que está convaleciente se va a recuperar. Siempre tengamos que estar esperando de Dios un sí, un no, una espera, ¿no? Y recordemos que, bueno, la salud también es frágil y que a veces no podemos ir y que no hay que molestarse con Dios. Solamente a veces hay que saber que la vida es así y que hay un tiempo para nacer y un tiempo para partir también, ¿no? Pero Dios pues tiene planes con algunos de sus hijos y pues definitivamente con Max es uno de los que tiene planes y todos estos días de compartir pues tiene mucho que ver con la razón por la cual Dios lo ha dejado acá. Así que me alegro mucho por este ministerio, me alegro mucho por ustedes, sé que las oraciones Dios las van a escuchar, hermanos, sigamos adelante y ya nos vemos el otro miércoles para continuar con los obstáculos que pueden haber en la oración. Ya por pronto ahora me voy a despedir, ha sido una oración y le paso a la apóstol Max. Señor, te damos gracias, Padre, porque cuando escuchamos testimonios como lo que ha dado Max, realmente vemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque los testimonios nos ayudan a poder, de alguna manera, vislumbrar lo que tú eres capaz de hacer y lo que haces. Gracias, Señor, por la vida de Max. Gracias por la oración que tú respondiste en la vida de él. Gracias porque estamos aquí también por ese milagro que tú hiciste en su vida, Señor. Y gracias por tu palabra que nos enseña sobre la oración. Gracias por la oración también. Gracias, Señor. Bendito nombre de Jesús te oramos así. Amén. Muchas gracias, Ernesto querido, gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas, gracias por tus oraciones también. Lo mismo a cada uno de mis hermanos a través del Zoom, del Facebook, del YouTube, que estuvieron orando por mí en ese tiempo difícil y que siguen orando hasta ahora. Pues yo los pido, de veras se los pido, que sigan orando por mí, que sigan orando por Caleb, que sigan orando para que este programa pueda continuar hasta cuando Papá Dios se lo quiera. Si Dios permite, si el Señor lo quiere, el día lunes estaremos aquí al pie del cañón para seguir compartiendo su poderosa palabra. Hasta mientras, amados hermanos, mi oración con ustedes, mi deseo y oración es que estén bien siempre, que estén disfrutando de la gracia, del favor de Dios cada día. Un abrazo enorme. Bendiciones, familia.